Perdonen. Muy buenos días a todas, a todes y a todos. Es un honor para mí estar hoy moderando este encuentro, esta conversación Arte y Territorio en el quinto día de esta prebienal online de la WTA. Hoy tengo invitadas muy importantes, artistas, con quienes vamos a conversar. Primero que nada quiero presentar a Rosana Cartolano. Rosana es madre, es artesana textil, es docente, es titiritera y gestora cultural. Rosana además es la fundadora de la Escuela Municipal de Artesanías de Chubut, Argentina. Realiza diversas acciones textiles individuales y colectivas en espacios públicos y desde lo artístico integra el grupo colectivo Las Violetas. Bienvenida, Rosana. También quiero presentar hoy a Daniela Pizarro. Daniela es artista e investigadora en terreno de prácticas comunitarias desde el año 2009. Daniela es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Arcis, esteta por la Universidad Católica y magíster en Género y Estudios Culturales de la Universidad de Chile. Ha trabajado con distintas comunidades, entre ellas la comunidad de Los Álamos, este 2020, con el Museo Mapuche de Cañete, el 2019, la Fundación Hospitalet en Cataluña, el 2018, Hope Community Resources en Alaska, el 2013, y ha trabajado con el Sename entre el año 2008 y 2012. Bienvenida, Daniela. También quiero presentar a Carla Fernández, que hoy día está con nosotros desde Chiapas, México. Carla es maestra antropóloga y fundadora de Malacate, taller experimental textil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bienvenida, Carla. Gracias. Y por último quiero presentar a Loreto Millalén. Loreto es mapuche, licenciada en artes, grabadora y tejedora. Además es la directora y profesora en la Escuela de Arte Textil Mapuche Adyallín. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias. Antes de que comencemos nuestra conversación, me gustaría pedirle a las invitadas que nos cuenten quiénes son, que nos cuenten un poco de su práctica, y quería invitar a Carla a comenzar. Ok. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, yo voy a leer 2 hojitas que preparé para que de mi corazón sean estas palabras. Soy Carla Pérez Cánovas, nací en la Ciudad de México. La tierra en que crecí es la delegación Magdalena Athletic, que significa piedra en el agua. Crecí en contacto con la naturaleza, el agua y los animales. Soy hija de Guadalupe Cánovas Fonseca, a quien en esta mañana honro. Heredé de ella el amor a la naturaleza, el saber contemplar las montañas y encontrar en ellos la tranquilidad y la esperanza. Heredé el saber escuchar el canto de las aves y a través de ello saber que un amanecer siempre es una oportunidad más de vivir plenamente. Heredé de ella el gusto por los hilos y las telas, el don de la creación y la materialización de los sueños. Ella siempre nos hizo nuestra ropa en su máquina Singer y nos tejió suéteres y colchas para abrigarnos. Heredé de ella la sensibilidad y la inclinación siempre ante la justicia, el nunca ser indiferente ante el dolor de los demás. Heredé su fuerza y empatía para caminar al lado de más mujeres, buscando transformar nuestras realidades, defender la verdad y la vida. Y bueno, eso yo quería compartir y presentarme así para ustedes. Y decirles que hace 14 años llegué a las montañas del sureste para hacer realidad un sueño que tenía, que era estar con
las tejedoras y bordadoras de la región Altos de Chiapas y pues emprender un camino, y sobre todo un camino de hilos que nos ha tejido y que nos ha permitido ir poco a poco transformando nuestras vidas como mujeres. Cuando yo llegué acá a las montañas, llegué como estudiante a hacer una investigación sobre el textil en el municipio de Sinacantán, y posteriormente, al terminar la investigación, gracias a mis compañeras tejedoras, decidí quedarme a vivir con ellas y intentar pues caminar a su lado para poder difundir y de la mejor manera posible el arte de mis compañeras. Y bueno, pues ahora nos encontramos aquí y pues esta mañana quiero compartir no mi trabajo, sino nuestro trabajo con mis compañeras. Gracias. Muchas gracias, Carla. Rosana, ¿te gustaría presentarte? Ya emocionada, después de escuchar la charla. Va a ser difícil esto, ¿eh? Yo preferí pensar hoy que esta era una charla de amigas. Soy Rosana, y vos ya dijiste, soy madre sobre todo, creo que es lo primero que me define. Nací en esta Patagonia, en este sur del mundo, soy mapuche también, soy nieta de hilanderas, de tejedoras, hija de una modista, hija de un albañil, y es en este territorio que ustedes están viendo, donde los horizontes son interminables, donde decido también caminar alrededor de un montón de gente. Mis papás también han sido militantes, entonces estoy marcada por el accionar colectivo, por la búsqueda de transformación de este espacio en el que vivimos. Hace unos años fundamos junto a un montón de maestros la Escuela Municipal de Artesanías de Trelew, que ya cumplió 10 años, y este proyecto colectivo y comunitario es el que le da sentido a todo mi hacer. Lo que más me apasiona es encontrarme como en esa ronda de mates con un montón de mujeres y de hombres que vienen a contarnos su historia, que vienen a encontrarse sobre todo con sus orígenes. Nuestro territorio es un territorio que nace a partir del genocidio del pueblo mapuche. Y entonces hoy parte de la tarea que hacemos es reencontrarnos con orgullo con nuestros orígenes, recuperar nuestros tejidos, pero sobre todo recuperar el encontrarnos entre generaciones. Así que ese es principalmente el trabajo del que le quiero hablar. Estos días estuve escuchando tantas conversaciones que muchas tienen que ver desde lo académico, y le decía ayer a Carolina, creo que nuestro trabajo es desde la tierra y desde el aprender a compartir quiénes somos en nuestros orígenes con el resto del mundo. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Rosana. Loreto, ¿te gustaría continuar a ti? Sí, bueno, Mari Compuche, Mari Compulamien, Compu Wenui, Compu Quimelfe, Compu Chilcatufe. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación para reencontrarme con mis amigas, con personas que vamos a contactar ahora. Agradecer a la organización, a todo el esfuerzo que se ha hecho. Agradezco a la posibilidad también de tener un tiempo especial para presentarse. Agradezco escuchar las voces de mis compañeras hablando de sus mujeres inspiradoras y fundadoras de los territorios. Yo, en primer lugar, también quiero agradecer a todos los cerros, a todos los huincul que están aquí en Santiago Guarría, sobre todo y en especial a los huincules observatorios como Huincul Guanglén, que lo conocen como Cerro Santa Lucía, el que se desprende de la cordillera de los Andes también, que es conocido como Parque Metropolitano, y por sobre todo agradecer también al Mapocho Leufu, al río Mapocho, que es seguro,
el testigo junto con las montañas, testigo de la historia de amor, de historias de amor y de decepción, de lucha y de victoria de nuestro pueblo y de nuestros padres y madres, de nuestras abuelas y abuelos, porque han sido siempre la inspiración. De alguna forma han soplado al oído y se han comunicado con generaciones anteriores que tuvieron mucha conciencia, y hoy poco a poco se despierta con una fuerza enorme para sostener junto a ellos un sistema de equilibrio y de percepción de la vida que nos da la posibilidad de ser personas felices y sabias en la medida que podemos corresponder al amor que expresan su existencia y la resistencia de ellos también como territorio. Así que, bueno, yo nací y me crié aquí en Santiago. Mi familia es del sur, las Quenche, y pude aquí en esta ciudad comenzar hace unos años atrás a realizar una labor comunitaria que le dio mucha gracia al sentido de mi vida. Descubrí que podía realizar una labor comunitaria y ejercer un rol, como lo tienen todas las personas que nacen, junto a mujeres que vivimos aquí en esta ciudad y actualmente en otras ciudades de este país, para poder remineralizar el territorio invisible a través de los contactos con la memoria del textil mapuche. Y desde ahí me he guiado permanentemente por mi intuición, que también sé que se alimenta principalmente del cielo, del río, de la observación de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, de las otras vidas que nos rodean, no solamente la humana, para poder ir comprendiendo y teniendo ideas y percepciones diversas, como fuera de lo que está en lo común y corriente, para poder seguir andando y llegar al mar junto con de todos los ríos con los que confluimos. Una parte en síntesis, ya que están mostrando las imágenes del trabajo, ha sido poder encontrarnos en este plano, en este Nacmapu, en esta ciudad, con personas mapuche, con mujeres principalmente, que nacidas y criadas en Santiago, hijas de padres y madres que tuvieron que venir a trabajar acá, que tuvieron que venir a organizarse acá, a solidarizar acá, a generar estrategia acá para buscar la mejor vida. Se vieron interrumpidas las entregas de tradición a través de la familia directamente, la entrega del conocimiento del arte y la ciencia de hilar, de tintorear y de dibujar y expresarse a través de las hebras. Un arte mayor en Abya Yala, y por supuesto que en los Andes también, en los Andes centrales, en los Andes del sur. Entonces, a través de este reencontrarse con baúles sin textiles, y muy pocas veces con un textil o una joya de nuestras abuelitas, o alguna prenda de nuestros abuelitos o de nuestros padres y madres, y más hacia atrás de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos, y de ahí hacia atrás, nos encontramos con que muchas veces estas prendas están en los museos y colecciones privadas, principalmente, mayoritariamente, sin mayores explicaciones. Y desde ahí, intuitivamente y con mucha voluntad, tengo que decirlo porque uno de los ingredientes muy importantes, emprendí una investigación. Yo ya sabía tejer por familia y empecé a darme cuenta que al momento de comunicarle a mis compañeras, las chilcatufes, cómo podemos construir o entender un tejido, cómo podemos recordar tejer en el Huichol, me fui dando cuenta que tenía una misión, un don, y que tenía que continuar. O sea, no sé si me encontró, yo lo encontré, pero como que nos hicimos una con esa capacidad, y me di cuenta que sí ejercía un rol comunitario. Y desde ahí, desde las creaciones colectivas ancestrales del pueblo mapuche, he tenido la posibilidad de reinterpretar, de crear, de generar distintos espacios de confluencia y de compartir, como exposiciones, como la escuela, como las bitácoras de viaje, como ceremonias
tales como el encuentro de textiles de Abya Lengual Mapu. A propósito, en unos pocos días más, unas 3 semanas más, viene el segundo, online por supuesto, esperando que se abran las puertas de presencial en el futuro, no sabemos cuándo. Y eso ha sido una forma de confluir y de ofrendarle al río, porque sigue siendo una de mis grandes inspiraciones, y de la comunidad. Ayer mismo tuve la oportunidad, anoche, de estar a los pies del San Cristóbal y observar, ir a saludar en el comienzo de esta primavera, en la 4ª luna menguante de este año, ir a observar al Mapocho Leufu también. Así que bueno, le traigo saludos de parte del río también, y me alegra mucho confluir y poder aportar desde aquí a la inspiración de todas nosotras que estamos entre comunidades e hilos y mujeres, para poder levantar una mejor vida y ser leales con las comunidades que desde miles de años atrás han podido dar vida y sostener, a pesar de todo, estas creaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por estar aquí y por tu presentación. Daniela, ¿te gustaría presentarte a ti? Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Daniela Pizarro Torres, Dani Negri. Soy del norte de Chile, de Ovalle, nací en Ovalle, cerca del río Limarí. Soy artista, heredé los hilos, el amor por los hilos de mi abuela. Al principio ella no era tan generosa con que yo te cosiera, porque no le gustaba. Ella fue costurera del hospital. Entonces para ella coser era algo que no era tan bueno, porque ella sufrió mucho de la espalda sobre todo. Pero yo después me empezó a hacer súper bien. En el textil yo fui reencontrándome, sanándome, y empezamos a compartir. Mi abuelita se fue de este plano el año pasado, y tengo el recuerdo de los últimos 3 años de cuando ella todavía estaba en el plano terrenal. Ella muy contenta, fue siempre y va a ser siempre mi mayor correctora, ya que siempre estaba súper pendiente de la manera como yo tejía, como yo cosía. Y creo que los textiles para mí son como mi familia. Yo soy, como al ser del norte de Chile, la cercanía que yo logré tener como con la comunidad tiene que ver con mi familia, con estar con mi familia, tomar once, tomar mate, comer queso de cabra, que es algo que hacemos mucho acá en esta parte de este Mapu. Yo llegué a la educación formal a estudiar arte, y la verdad es que para mí la educación formal del arte siempre fue muy distante, porque como yo tenía esta abuela, mi abuelo, como que yo decía, qué raro que me esté enseñando esto, y afortunadamente yo empecé a trabajar con comunidades. Desde chiquitita yo siempre me acuerdo del centro de alumnos, me gustaba mucho organizar cosas, todo lo que fuera, los cumpleaños, comprar regalos, era mi vida, a mí me gustaba organizar cosas. Y cuando entré a estudiar, ahí aparecen las fotitos, y que vayan corriendo, por favor. Yo empecé a trabajar con comunidades con capacidades diferentes, infinitamente diferentes, y llevé mi trabajo a la calle desde el inicio. Estas fotos son del principio de mi trabajo, como el 2010. En la calle, siempre en la calle fue mi soporte. Yo no me sentía para nada cómoda en las instituciones tan blanca y ordenada y limpia. Yo venía de una familia ruidosa, de unos años nuevos infinitos, llenos de fiestas. Entonces yo mi trabajo lo llevé a la calle, y mis colegas, que fueron la gente de Fundación Coanil, que les agradezco mucho, accedí a residencias desde pequeña. Entonces yo fui a Alaska a trabajar con comunidad Inupiat, y ahí fue como una inyección de vida y adrenalina a continuar esto que era incipiente, como dijo la Loreto, esa intuición de como por aquí va. Bueno, por ahí sigue. Con las comunidades Inupiat fue no entender nada, porque era otro lenguaje, y acceder a otras cosas.
trabajé con comunidad afroamericana, que también fue un aprendizaje gigante. Aquí ustedes pueden ver también la calle, siempre es súper importante, la creación textil va a la calle. Estamos como en el 2013. El textil como soporte, el textil como calle, el textil como mensaje, el textil a la comunidad. Si puede ir avanzando, por favor. Y aquí es un poco detenerse hasta que yo en esta altura llevaba ya 10 textiles como los que vieron antes, textiles de gran formato, creados colectivamente. Y cuando accedemos a través, yo participé de la cooperativa de oficios, que después se transforma en Nido Textil, y junto a las chiquillas, más un montón de gente, ¿puede retroceder, por favor? Que me interesa mucho que este trabajo es el trabajo de las bordadoras de Isla Negra. En el año 2017, nosotras trabajamos en el Centro Cultural Gabriela Mistral, 2016, y este trabajo, que hasta ese momento estaba desaparecido, hoy en día el trabajo existe, pero no está exhibido, ahora sí puede avanzar. Trabajo de las bordadoras de Isla Negra, colección de la UNTAD, 1972. Cuando yo vi ese trabajo, yo sentí que una parte de mi corazón y de la parte más intelectual empezaba a tener un sentido, porque era un pedazo importante de nuestra historia reciente, como yo como habitante de este territorio de Chile, y aparece ese trabajo a decirme por todas partes que la deuda es muy grande y que había un referente súper importante en cuál es el rol de las comunidades, cuál es el rol del textil, qué significa el soporte gran formato. Esas son parte de las pruebas de materiales que se hicieron, el trabajo que nosotros desarrollamos. Si puede avanzar, por favor. Fue un trabajo colectivo que con este trabajo yo me doy cuenta como el trauma grande que tenemos como sociedad en relación a nuestro acceso a la memoria colectiva, a lo privativa que ha sido, a como aquí hay que tener como una para acceder a algunos temas. Yo cuando conozco la UNTAD, la verdad es que como que hay un antes y un después. Yo empiezo a construir un archivo para ayudar a que la obra se lea, ya que es muy difícil acceder. Ahí podemos ver un plano grande de la obra que se genera de manera colectiva en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Como guías tenemos a las Nido Textil, que les mando muchos cariños desde aquí. Yo también era parte de ese colectivo. Yo salgo del colectivo para generar este archivo, para intentar leer la obra, leer lo colectivo. Si podemos avanzar. Creo que lo colectivo y lo comunitario se deben a la comunidad. Para mí es un gran aprendizaje. También les comparto un trabajo de la señora Victoria, a quien admiro profundamente. Creo que encarna un poco el rol de la comunidad y cuál es el rol que el arte textil tiene para remendar nuestro tejido social. Si puede avanzar, por favor. Y el trabajo de la UNTAD me lleva a la reforma agraria, como un río que me lleva a la reforma agraria, como dijo la Loreto también. Y accedo a la documentación que es secreta, y esa información yo la empiezo a compartir en Antiquina, que es una localidad que queda muy cerca de Cañete. Trabajé con la unidad intercultural de esa escuela rural, y este trabajo es un trabajo que hicimos en cooperación, colaboración con la Lamuen, Evita. Ella quería levantar árbol genealógico. Estas son manitos de un pichi, queche, chiquitito. Y trabajamos mucho como cuál era la memoria del territorio, rompiendo las barreras de lo que era la belleza, mirándonos mucho y reconociendo nuestra belleza particular. Eso es para verlas, porque las manos cuando nunca han cosido tienen esta cosa de sentir que no lo hacen bien. Fue un trabajo muy importante. Le estoy mostrando los últimos trabajos que yo he hecho con comunidad. Esto fue en Antiquina.
en la región de Biobío, que es la zona Lafkenche. Si puede avanzar, por favor. Aquí hacíamos salidas a terreno para mirar el territorio. Ustedes pueden ver al fondo está el mar, y si uno, entre los chiquillos y el mar, hay un ojito de agua. Toda esta zona Lafkenche está llena de ojitos de agua. Los niños tienen en sus patios ojitos de agua. Nosotros acá hacíamos un levantamiento de la memoria de Antiquina a partir de los relatos orales de los abuelos del territorio y las abuelas del territorio. Todo en servicio de la comunidad, o sea, en servicio quiere decir que yo tengo que guardarme un poco mis deseos e ir dialogando de a poquito lo que yo quiero hacer, sino que prima lo que el territorio quiere decir. Y la siguiente imagen ya es la última como tarea que desarrollamos en la misma región del Biobío, en la zona de Lafkenche, pero esto ya es Los Álamos, donde el trabajo era la ruta del agua. Hicieron un montón de levantamientos de información que se hace a través de cartografías colectivas. Ahí hay un acercamiento al trabajo. Se iba recordando las aguas presentes, las aguas que no están, buscando a las personas que tenían el conocimiento del agua. Y aquí el trabajo fue muy distinto porque no se lleva a lo público, sino que se lleva a lo íntimo. El trabajo se colectiviza en las casas del interior de la cordillera de Nahuelbuta. Entonces la exposición era en el living de una señora muy viejita que no iba a Los Álamos ni a ninguna parte de la ciudad, sino que estaba en su casa en la montaña, y nosotros íbamos a mostrarle el trabajo y a seguir como en estas capas de profundidad que solo se logran en la reiteración y en la acumulación de experiencia. Los últimos dos trabajos que les mostré están abiertos, porque con esta cosa de la pandemia no se podía volver a ir al territorio. Eso, Caro. Gracias. Muchas gracias, Dani, por compartir tu trabajo y tu experiencia. Y gracias a todos por sus presentaciones. Ahora me gustaría abrir esta conversación preguntándoles en qué medida el arte, en el caso de lo que estamos viendo ahora, el arte textil, el arte y su práctica pueden reparar o pueden influir en el tejido social. Y en particular, más que en el tejido social, hablando tan grande, en una comunidad determinada que vive en un territorio determinado. No sé si tal vez a Carla le gustaría empezar. Carla, espera un poco que no te escuchamos. Sí, ahí. Estoy pensando justo qué compartirles de todo lo que preparé. Y me gustaría como empezar con la primera presentación. Quisiera compartirles una obra que hicimos con mis compañeras justo cuando sucedió lo de la desaparición de los 43 estudiantes en nuestro país. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Y bueno, si lo podemos ir pasando y voy contándoles, pero también como queriendo responder esta pregunta de cómo el arte textil y su práctica pueden influir en el tejido social. La situación que sucedió es que nos invitaron, si podemos parar tantito ahí y ahorita, la situación es que cuando sucedió la desaparición de los compañeros en San Cristóbal de las Casas, nos invitaron como colectiva a participar de la forma que quisiéramos en un encuentro, que el tema era violencia de Estado. Y los hechos habían sucedido y nosotros decidimos entonces hacer una obra
de bordados como un ejercicio de memoria para traer al presente los hechos, no solamente de Ayotzinapa, sino de varios lugares de nuestro país que habían estado sucediendo a través de los años. Entonces, la intención de esta obra, esta instalación, porque fue una instalación, fue un tendedero de bordados. Si podemos regresar a la primera, donde se hace un recuento de los hechos desde los años 90, escogimos ese momento, cuando comienzan las desapariciones y los feminicidios de mujeres en Ciudad Juárez, y la instalación, esta foto es una segunda instalación, no fue la primera, pero se pueden dar una idea, donde pusimos los tendederos y pusimos unas sillas con aros, con consignas, porque la idea era que la gente no solamente observara, ¿no? Observara los hechos, sino justamente que la instalación influyera en su ser y que pudieran también participar interviniendo estos aros con consignas, ¿no? Entonces, la idea era hacer presentes esos hechos para no olvidarlos, para visibilizarlos y que a través de la memoria pudiéramos tenerlos presentes y visibilizarlos, ¿no? Entonces, si podemos pasar para poderles compartir estos bordados fueron hechos por cada una de mis compañeras, y cada tema se escogió por cada una de las compañeras, porque algunas justamente se identificaban con el hecho. No todos, pero varias de las compañeras o habían pasado algo similar o se vinculaban con el hecho. Entonces, este primer bordado es un bordado sobre feminicidios, y la idea también fue que a través del bordado cada una hacía una reflexión y entonces plasmaba su testimonio de su sentir al estar trayendo al presente a través de este soporte de tela y del bordado a través de la aguja a todas estas mujeres y a todas estas personas que habían vivido estas situaciones, ¿no? Podemos pasar el siguiente. Los vamos pasando. Este es de Aguas Blancas, va por años, en 1995, Acteal. Este bordado es muy sentido y muy, pues, especial para la compañera Petrona, que es una de mis compañeras de la colectiva. Ella decidió hacer este bordado porque justamente cuando sucedió la masacre de Acteal, ella perdió a compañeras en ese hecho, y ella fue a apoyar al día siguiente de la masacre a las compañeras y compañeros. Entonces, para ella hacer este bordado fue una forma de traer al presente y de no permitir el olvido de todas las compañeros y compañeras asesinados. Podemos pasar al siguiente. Este es Atenco, que también, no sé, pues es un hecho que pasó en el 2006, ¿no? Que hubo una gran represión en el Estado de México, donde no solamente reprimieron a hombres y mujeres, sino hubo muchas violaciones de derechos humanos y violaciones de mujeres, agresiones que hasta la fecha, si bien se ha avanzado en mucho gracias a las compañeras en lucha que fueron víctimas de este hecho, pues seguimos pidiendo justicia, ¿no? Está Pasta de Conchos también, compañeros que quedaron atrapados en esta mina, y bueno, se hace este bordado para recordarlos. El siguiente, como sabrán, bueno, no sé si todos saben, pero el ABC es una guardería donde en el 2009 mueren quemados muchos niñas y niños, y pues quien hizo este bordado, la compañera que lo hizo, ella decidió hacerlo
Natalia se llama la compañera, porque ella decía que como madre no entendía y que le dolía lo que había pasado con estos padres y madres, ¿no? Entonces ella quiso expresar a través de este bordado su solidaridad, ¿no? Con todos los padres y madres. El siguiente, desaparición forzada, como saben, en nuestro país es un hecho que lamentablemente cada día desaparecen muchas personas, y bueno, este bordado se hizo para traer al presente y desear que todas y todos los desaparecidos regresen a casa con bien con sus familiares. El siguiente es presos políticos, que también es visibilizar pues la situación de todas las presas y presos políticos en nuestro país, pero también pues solidarizarnos con todos los presos y presas de otros países, ¿no? Hermanos latinoamericanos. El siguiente, San Fernando, en 2011, es un hecho lamentable donde se encuentran a 72 migrantes desaparecidos, que son asesinados y se encuentran. Y la compañera que hizo este bordado, Cristina, su reflexión fue que ella escogió este tema porque ella siempre había querido migrar de su comunidad, pero al estar reflexionando en el hecho, ella dijo pues que no, ella ya no quería pues salir de su comunidad, pues tenía miedo de que algo le pasara, ¿no? Entonces, pues su proceso de elaboración de este bordado fue, pues, traer al presente también a todas estas personas, ¿no? Y que no se olvide esta masacre también. El siguiente. Son compañeras quienes hicieron parte de los bordados. Está Cristina del lado izquierdo y del lado derecho está Pascu. Y está Isaac, el pequeño Isaac, que es hijo de su cuñada de Cristina. En esta ocasión, esa foto es un intercambio que tuvimos muy sentido, muy hermoso, con compañeras de Colombia, del costurero del Sonsón, que vinieron a visitarnos, y podemos pasar la siguiente, con quien hicimos justamente este intercambio, ¿no? Con la antropóloga Blanca, que es de Colombia, y ella hizo justamente, perdón, Isabel, que hizo junto con compañeras de allá, un costurero que justamente nace para hablar justamente pues de sus familiares desaparecidos, y ellos han trabajado mucho para hacer muchos trabajos de artillería para visibilizar la situación en su país de la guerra, ¿no? Y los estragos que ha dejado. Entonces, este encuentro fue muy lindo, hicimos el intercambio de pañuelos, y este es uno de los pañuelos que ellas nos mandaron, ¿no? Porque no todas pudieron venir, pero ellas vinieron y estuvieron presentes en este pañuelo. Y por último, este pues es el pañuelo con el que terminamos el tendedero, que es para recordar y tener presente a los compañeros de Ayotzinapa. Entonces, con esto lo que quiero decir respecto a la pregunta en si la práctica textil y puede tener una injerencia y influencia en el tejido social. Yo pienso que es muy importante y que sí la tiene y que puede tener un poder muy profundo. Esta obra, gracias a las redes de solidaridad de otras mujeres, ha sido posible que vaya viajando a otros países con quienes desgraciadamente compartimos hechos similares, pero con quienes también nos sentimos acompañadas. Entonces, lo que ha pasado es que ha ido viajando a Ecuador, Colombia y otros países. Estuvo también
en el Festival Internacional de Textiles Extraordinarios en Francia, que también gracias a la solidaridad de una compañera diseñadora textil que fue y dio a conocer el trabajo, y fue posible reunirnos con la obra, con otros artistas textiles y visibilizar las problemáticas sociales que había en sus países también. Entonces, el que esta obra esté viajando en diferentes contextos, en diferentes países, ha permitido visibilizar y hacer que todo el mundo se entere de lo que las personas, de mujeres y hombres, están sufriendo y han sufrido a través de nuestras historias en nuestros países, ¿no? Y en nuestros territorios. Y siento que ha sido muy importante también porque al compartirse con otras personas, otros artistas, como ahorita estamos compartiendo, pues es una poderosa forma de acompañarnos, de buscar caminos en colectivo para justamente ir resarciendo, si se puede decir así, pues los dolores, los daños, e ir reconstruyendo un camino, pues en esperanza, ¿no? Y en saber que no estamos solos y que a través de la práctica textil podemos ir tejiéndonos para poder seguir adelante y poder transformar pues las situaciones, pero sobre todo seguir tejiendo la memoria, ¿no? O sea, seguir tejiendo la memoria de todas las personas que ya no están, tenerlas presentes y quienes estamos también, ¿no? Tejer esta historia de la mejor manera posible. Entonces yo quería compartirles primero esta obra y su historia, y de esa forma poder responder un poco a lo que nos cuestiona Carolina. Gracias, Carla. Rosana, Loreto, bueno, gracias me queda muy claro esta intención de visibilizar, de no olvidar, de recordar. ¿Alguna de las compañeras le gustaría agregar otra de estas funciones? Ro, ¿tú? Adelante. Me trae, no solo porque conozco a las compañeras de Carla, me trae mucha emoción, pero también pensar, cuando vos hablabas de pequeñas comunidades, entre el año 2015 y 2017, tuve la oportunidad de viajar a Gangán, que es una aldea en la meseta centro-norte de nuestra provincia, 500 kilómetros de ruta de tierra desde la ciudad donde vivo. Fui invitada por los técnicos agropecuarios que estaban haciendo un trabajo con pequeños productores en la zona rural, pero tenían la dificultad de la gente que vive en el pueblo, que se ha tenido que ir de lo rural porque han perdido sus tierras, la mayoría población mapuche tehuelche, habían perdido un poco el vínculo con la lana como más allá del trabajo de la esquila y de la venta de la producción lanera. Entonces ellos me proponen ver qué diagnóstico podíamos hacer para también pensar, es una zona donde se está buscando instalar la megaminería, es una zona donde se quiere extraer minerales, pero contaminando. Entonces hay un montón de organizaciones que planteamos que es posible recuperar producciones genuinas, entre ellas la producción lanera. Nuestros ancestros mapuches tehuelches vivieron y siguen viviendo en ese territorio, y entonces pensar alternativas productivas tenía que ver con recuperar nuestra relación con la lana, pero no solo como la lana del otro o del dueño del campo, sino también como esas pequeñas ovejas y guanacos y que tenemos más cerquita a nosotros, y cabras. Entonces me acerqué a trabajar con esta comunidad, y es muy fuerte porque cuando uno llega a estos lugares trabaja toda la comunidad, los nietos, los hijos, llegan los abuelos, y trabajamos a partir de volver a recuperar la relación con el vellón, a lavarla a mano,
todo el mundo decía que no sabían tejer o que no recuperaban, que se acordaban que su madre o su padre tejían. Entonces empezamos por el fieltro como una técnica que me parecía que los podía acercar. Y empezamos haciendo pequeñas, y ahí quiero que se detengan, empezamos aprendiendo básicamente la técnica, como una técnica que no pertenece a esa comunidad, pero sí que yo sentía que requiere un trabajo colectivo. Nadie podía hacer fieltro solo, sino que para hacer grandes piezas teníamos que trabajar en conjunto. Entonces empezamos haciendo pequeñas piecitas, y si ustedes ven, digamos, después armamos un panel entre las producciones de cada uno, donde hay mucha observación de su entorno, los caballos, los guanacos, los atavíos del caballo, la observación de las flores del desierto, del sol, e incluso aparecieron estos símbolos que son de colores como una B, que cuando yo pregunté, nadie me decía, no, era una señora muy grande, ella me decía, no significan nada, solo me gustan. Y yo me parecía que los había visto en algún lugar, entonces busqué en los libros y descubrí que eran dibujos de los quillangos tehuelches. Volví con esos libros y ahí sí ella me dijo, y sí, son las puntas de hielo, de estos tenía el quillango de mi papá. Pero hasta que no volvimos a retomar la conversación, digamos, no querían contar. Y por otro lado, enganchar a los hombres también era difícil, pero entonces empezamos a hacer lo que se llama la pelera para el caballo, hecha de fieltro. Y la habíamos hecho en un color liso, hicimos la primera, requiere un trabajo de amasado muy fuerte porque es un paño muy pesado, entonces ahí los hombres era como, bueno, ellos tenían una función dentro de ese grupo, y cuando fuimos a hacer la segunda pelera, los hombres me decían que les faltaba algo, y entonces, bueno, ¿qué les falta? Y le falta el laboreo, me decían ellos. Entonces fueron ellos los que decidieron esos dibujos, y ahí como que quedaron contentos. A partir de este trabajo que duró 2 años de ida y de vuelta, donde yo llegaba al territorio, algunas de estas mujeres, avanzamos después sobre el hilado, volvieron a tejer, y algunas de ellas, y voy a pedirles que pasen a la foto siguiente, a ver si está. La mayoría decía que no sabía tejer, pero algunas de ellas, a partir de los libros que yo les acerqué y que dejé en la comunidad, empezaron a recuperar tejidos, y ahí les voy a pedir si está la foto 10, 11, y se dio una cosa muy bonita porque empezaron a salir dibujos y símbolos y conversaciones entre ellas, donde se volvió a poner en valor, y ahí ven que aprovechaban la oportunidad en que yo llegaba para mostrarse y para indicarse posibles terminaciones. Eran mujeres que hacía más de 30 o 40 años que no tejían, o que habían tejido de niñas, o que habían visto a sus madres tejer. Entonces recuperaron las herramientas de sus madres, de sus abuelas, y volvieron a tejer, incluso los hombres también. Y les voy a pedir una foto más. Hay un matrimonio que después, por un problema de salud, empezó a venir a la ciudad, y empezaron a trabajar a venir, cada vez que venían yo los invitaba a sentarse en la escuela de artesanías, a compartir con la gente, a tomar un mate, a tejer, a conversar. Y la última vez que vinieron nos trajeron de regalo estos 2 muñecos que son ellos, con las lanas de sus ovejas lavadas, con anilinas que me pidieron para teñir. Y a mí me emocionó mucho porque entendí que ellos estaban orgullosos de quienes eran, ¿no? Y seguimos teniendo un diálogo entre la escuela de artesanías como un espacio más formal, educativo, y el interior del territorio. Y como segunda, me gustaría que me muestren la foto 15 y 16, porque muchos de esta gente que vive hoy en la meseta, muchos han tenido que emigrar porque han perdido su tierra, porque han perdido trabajo, y se vienen a las afueras de la ciudad. Entonces, otro trabajo que hacemos desde la Escuela Municipal de Artesanías es generar acciones que permitan que la gente vuelva a recuperar el lazo o los hilos del tejido con su historia, con su origen. Entonces, hay una pequeña granja que consiguió unas ovejas,
y cuando yo me enteré me fui a ver, los invité a que hagamos una esquila de 20, 30 ovejas en las afueras de la ciudad, y hicimos una comunicación al barrio, y aparecieron más de 30 mujeres del campo que todas sabían hilar. Entonces llevamos usos, limpiamos la lana y solo armamos una ronda casi sin decir, casi sin hablar, pero que fue tan potente que muchas de esas mujeres después pidieron venir a la escuela, pidieron que armáramos un grupo de hilado, y hoy estamos en ese proceso de sentirse orgullosas de hilar, incluso de pensar que eso también puede ser una salida laboral en la ciudad, y que puede ser también la posibilidad de generar el abrigo para sus hijos y para sus vecinos. Entonces, en este camino del buen vivir, también lo podemos recorrer desde el espacio ciudadano. Entonces, es el textil, en este caso, la posibilidad de encontrarnos con nuestro origen, y de poner en valor quiénes somos, sin sentir la vergüenza de ser el indio, el mapuche, el negro que vive en la ciudad. No van a ver en las fotos que les envié trabajos terminados, porque creo que el valor del textil en este caso tiene, el gran valor está en los procesos que hacemos comunitariamente. Y para terminar, quiero mostrarles allí la foto 18, es una compañera que llegó a la escuela ya hace muchos años y que permanece dentro del colectivo. Ella Nelly vivía en el interior, en Gobernador Costa, se vino con su familia a vivir a la ciudad, y muchos años después de ser empleada doméstica, se permitió estudiar en la escuela y recuperar el tejido, y encontrarse, dice ella, con su historia familiar, con su mamá, que también era tejedora. Hoy el telar ocupa el lugar central en su casa, y hace poquitos años llegó a Trelew un diseñador galés, Kevin Burg, que nos vino a proponer hacer unas mantas conmemorativas de la colonización galesa en nuestra región, pero él quería que sean las mujeres del sur las que hicieran los diseños. Y tuvimos la oportunidad, junto a nuestra diseñadora, de generar dibujos que después se digitalizaron y que se los enviamos a Kevin a Gales, y él hizo unas mantas en telares del 1800 con los dibujos de nuestras compañeras. Y después hicimos una sesión de fotos donde nuestras compañeras se envolvieron en esas mantas hechas por el diseñador, pero dibujadas y diseñadas por ellas, que se expusieron en Gales y se expusieron acá también en Trelew. Y el resumen de eso es el orgullo en la mirada de Nelly, que casi no hablaba cuando llegó a la escuela, que no decía de dónde era porque le daba vergüenza. Hoy Nelly es el gran motor de nuestra escuela, es una de las compañeras que salió a aprender inglés para atender a los turistas en el local de ventas, y entonces ahí en ella veo la transformación del tejido, y ella sabe que puede contar con la escuela y que no está sola en la ciudad, y que ya no está sola con su mamá. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Rosana. Quería ahora darle la palabra, bueno, Daniela, Loreto, tomando un poco lo que nos contaba la Rosana con Carla en esta función un poco de tejer la historia, de recordar. Y quiero tomar un poco ayer lo que decía Ana María Rojas, también la función de la tejedora de ordenar, un poco ordenar los hilos. Y en ese sentido quería preguntarte a ti, Loreto, en esta función también de ordenar los hilos en el huitral, ¿cuál crees tú que sería esta función del textil para el tejido social en tu comunidad, en la comunidad, o de reparación? Gracias, Carolina. Considero que es absolutamente imposible aislarse. Yo no podría hablar solamente de mi comunidad sin incluir a la comunidad completa de aquí, de Gualmapo, de Chile, de Argentina, del continente y del mundo. Sobre todo ahora, pues imagínate que no hay ningún problema para que nos juntemos estando en lugares tan distintos. Eso me parece un viento a favor, que hay que aprovechar mientras sople, de poner la vela ahí justo donde va a ser
bien recibida en la dirección que vamos. Esta situación también nos ha dejado como al descubierto y ha revelado muy claramente las capacidades que tenemos de generar desequilibrios y equilibrios en este mundo, en esta vida. En esta vida que tiene como un tiempo acotado, o sea, es una vida que, como los hilos con los que urdimos, con los que hilamos y urdimos y tejemos y sacamos del huitrán, tienen un comienzo y un final. Como yo pienso que, claro, va apuntando hacia la reparación la conversación, cómo se está desarrollando. Pero antes de eso quisiera hablar sobre la pregunta que se hizo al inicio, que es como qué influencia puede tener el arte textil en el tejido social. Y yo considero que el arte textil es el tejido social es una construcción, claro, que sostiene una comunidad, pero es sobre todo un sistema de relaciones. Es un sistema de relaciones y en consecuencia de comunicaciones también, pero es un sistema de relaciones que se contienen unas a otras. Y en ese sentido el textil es como una especie de espejo. Nosotras no podemos negar que hemos sido influidas primero por otro tejido más grande, que es todo lo que está alrededor. Partiendo porque nuestro sol es un sol chiquitito, enano, y capaz que esté enamorado de un sol, de otro lado, que a lo mejor es un hoyo negro, no sé, pero hay una danza gigante y los planetas no se caen. Y eso respecto a la tensión que hay que generar en cualquier tipo de urdimbre, para abordar también las que quieran lo ponen en esos marcos de tensión, pero hay que generar una contracción entre lo que está, por ejemplo, en el cielo y en la tierra, en el caso del huitral, que es un telar parado, como un telar raro, porque yo he visto que la mayor parte de los lugares los telares están como horizontales, amarrados, se llevan, pero el huitral es un textil, es un artefacto que necesita un lugar, y eso habla mucho del temperamento y el pensamiento y la forma de mirarse y de construirse del pueblo mapuche. El telar que se ocupa tradicionalmente y seguramente hace miles de años, no cientos de años, es un telar que necesita un lugar para estar de pie, y yo no lo voy a necesitar ir a trasladar de un lugar a otro como lo hacen en otro lugar de los Andes las pastoras, por ejemplo. Sin embargo, coincidimos en que tiene estos travesaños, y ahí ya somos hermanas y hermanos con el mundo entero. Entonces, si tensamos entre el uno y el otro, para poder observar estas hebras y poder, claro, generar una creación, un diseño. Tiene mucha historia antes, porque se alimentaron esos animalitos, esas plantas de las que yo saqué el hilo, de cierto tipo de aguas, en ciertos años, con una cantidad de lunas, que la gente para poder criar y cosechar sus materias primas tiene que observar. Entonces, va a ser tejida la tejedora y los tejedores y las creaciones colectivas van a ser previamente tejidas por el mapa del universo, o sea, del cielo, la tierra, los multiversos. Entonces, atendiendo una de las cosas que a mí me maravilla del huitral, es que de este textil, es que pienso que se acerca tanto a una permanente clase magistral de cómo podemos organizar nuestra sociedad, las relaciones, las comunicaciones, la defensa, el derecho propio, la educación de las mujeres, la educación de los hombres y de las diversidades, a través de entender que hay relaciones entre lo que está abajo y arriba. Yo lo puedo decir súper en abstracto, pero si yo lo tejo con la huella, con mi yema de los dedos, con mis 10 dedos, los 10 dedos de arriba, voy a tener la capacidad de generar una memoria que voy a poder transmitir a través del textil, del texto terminado, del mensaje. Un mensaje que va a leer el aire, que va a leer el agua, que yo se lo voy a dedicar a mi comunidad, a mis compañeras, porque en este caso un tránsito de colectivo es una herencia, en ningún caso es una herencia colectiva y se tiene que colectivizar. Entonces, la medida que yo sostengo el equilibrio, sostengo el cruce, el cruce que habita en cualquier urdimbre, que yo puedo complejizar, puedo duplicar la complejización y puedo hacer muchas conexiones diversas para poder expresar los descubrimientos que voy haciendo. Es muy interesante porque también está en relación con otras dimensiones. Mucho de lo cuando uno ya empieza a tejer, cuando la gente empieza a tejer, empieza a soñar con las texturas, con las líneas, con los dibujos y los puede traducir. Entonces, en la medida que por un lado se reconoce que si tú vas a construir una sociedad, vas a aportar una cultura, eres parte de una sociedad y sabes tejer, te vas como reeditando, porque puedes acceder a un tipo de perfección
que es sumamente perfectible y que es como perfecta dentro de lo humano, así como resultó. Y puedo perfeccionar las líneas, puedo observar distintos eventos de la vida, de la sociedad, y puedo hacer propuestas. Pero sería muy bueno que quienes gobiernan y quien en sus manos tienen el poder de hacer la justicia o de ser juezas y jueces de lo que se hace o lo que no se hace, o sea, lo que se dejó de hacer, pudiesen saber tejer, que tengan idea al menos de lo que pueda implicar la decisión de torcelar a la izquierda o a la derecha, y de cambiar un hilo que va en un eje y que se programó en un eje con un objetivo, que es un tejido equilibrado y un diseño que va a comunicar, y no se va a ir a un museo, o sea, a lo mejor se puede ir a un museo, una sala de exposición, pero lo más importante es que ese textil en algún momento va a ser parte de una ceremonia. Y esas ceremonias normalmente en nuestros pueblos son ceremonias de agradecimiento, ceremonias muy solemnes y alegres de muchos días, noches, eso depende del lugar, en cualquier fecha, en equinoccio o solsticio, para comunicarse con el resto de los otros tejidos y hacerse presente con el mejor tejido para decir existimos, somos contemporáneas y queremos aportar. Tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la vida y con el reconocimiento de las otras múltiples dimensiones, minerales, animales, invisibles, el mundo de los sueños, y con que las personas que tejen, que son muchísimas, afortunadamente todavía, y cada día habrán más, y las herederas que están despertando sus memorias, podrán decir, sí tenemos los conocimientos necesarios para saber llevar en equilibrio una comunicación con las otras comunidades, podemos nosotros arreglárnoslas para poder sostenerla, porque en realidad poder hacer ejercicio del arte textil significa una conquista. Tú tienes que tener tiempo, tienes que tener espacio, tienes que tener los materiales, los que tú quieres tener, los que tuvieron tus abuelas, otra vez, tal vez los prehispánicos, los contemporáneos o la mezcla de ambos, y también conquistar la voluntad que esto significa. Son varios elementos y debiesen todas estas dimensiones, o sea, no es que debiesen, sino que están presentes, y están presentes en los horarios del día, el horario de la vida, del año. Entonces, tejer significa saber que, por ejemplo, un huitral en sus 4 lugares están los momentos de la vida y está la capacidad de entender. Siempre va a influir para mejor. Es un tejido que ha sido perfeccionado durante miles de años. O sea, el arte textil ha sido perfeccionado hace miles de años y ha sido también invisibilizado, y ha sido porque han sido invisibilizadas y medio secuestradas las culturas, llamando los tejidos y los artes llamándolos de otra forma, hablando en pretérito de los pueblos, poniéndolo en situaciones complicadas. Por ejemplo, en Chile, si tú no expones en la feria de artesanía de la Universidad Católica, no te seleccionan todos los años, no te ven. Si no está en artesanía china, así como en la moneda, no te ven. Entonces, ¿por qué no hay un lugar permanente, constante, para que cualquier persona del mundo entero pueda, en todas las regiones, llegar y saber que ahí se va a encontrar con las tejedoras, con las hilanderas, con las tintoreras? Bueno, eso puedo decir que sí, pienso que influye permanentemente y afortunadamente está influyendo cada día más. Es una alegre noticia. Así que agradecida también de poder participar aquí, porque ustedes han hecho también este sueño que han tenido realidad y es muy trascendental para nuestras historias. Muchas gracias. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias, Loreto. Estoy buscando a la Daniela, pero mientras se reconecta, porque tuvo un problemita, quiero tomar un poco lo que dice Loreto. En el fondo estamos ahora desde distintos lados conversando, pero sin lugar a duda estamos en una crisis también de la globalización, de esta invisibilización de la persona que hace en pos del producto. Y en ese sentido, por algún lado escuché, en vez de pensar en globalización, tal vez pensar más en localización y en conciencia global. Y en ese sentido, creo que también esto de la localización tiene que ver en cómo el arte que ustedes desarrollan está imbuido en la vida real de las personas, de las tejedoras. Escuchaba y veo a través de todas sus presentaciones que la relación que tienen con sus comunidades es en el fondo dándole
haciéndose dueñas de su tiempo, haciéndose dueñas de su tiempo para realizar su práctica, y eso también cómo conversa con la vida de cada una de las que pertenece a esta colectividad, ¿no? Porque bien sabemos que a pesar de estar realizando trabajos colectivos, arte comunitario, el tejido, el bordado y las técnicas textiles tienen un espacio íntimo también. Entonces, ¿cómo dialoga esta intimidad con esta colectividad, con los grupos de hilanderas que comentaba Rosana, con los grupos de bordadoras que comentaba Carla, y con también las tejedoras con que ustedes se juntan a tejer, Loreto? La que quiera tomar la palabra. Ahí volvió la Daniela. Justo. No sé qué pasó, pero no pude entrar antes. No importa, Dani. Mientras te esperábamos, estaba tratando de hacer un paralelo, en el fondo, en esto de esta crisis de la globalización, cómo tal vez volver a pensarlo en más localización y conciencia global, y pensar un poco cómo el arte textil cruza los límites de la creación íntima, pero también del crear colectivamente, y cómo eso va fluyendo muy orgánicamente en la vida cotidiana, que es un arte que podemos hacer desde la casa, que muchas veces las mujeres ejercen su arte cuidando al mismo tiempo a los niños, en fin. No sé si quieres responder la pregunta anterior o sumarlo un poco con esto. Que yo creo que la pregunta anterior, a partir de lo que estás como planteando ahora, van como de la mano, ya que por lo menos para mí, en esta como búsqueda y esta experimentación y en el proceso de ir acumulando experiencias en cada territorio, entonces cada territorio me presenta una problemática, y en esa problemática hay cosas íntimas de las personas que son parte de los grupos, y se va construyendo como una problemática común. Creo que esa es una función social que es como, que está así, como que se va descubriendo en la medida que se va dialogando y conversando, y algo que yo aprendí mucho con la Lamuen Juana Payalef, que cuando nos juntamos la vez pasada yo la nombré también, fue que ella me habló de los protocolos colectivos, como cuál es el protocolo que usted levanta con la comunidad y cómo la comunidad la hace parte de todo el proceso. Porque yo en un momento en mi trabajo tuve muchos problemas porque esos protocolos no eran claros. Me llamaba una institución, esa institución quería una obra, y en verdad en el proceso con la comunidad las personas no quieren hacer una obra, o sea, como que las asaltan. Los hijos, ¿dónde los va a cuidar? Yo prefiero hasta ahora ver la comedia. Y en Cañete, Antiquina, posteriormente después en Los Álamos, yo traté de ser súper cuidadosa con eso del protocolo, de la construcción del protocolo de manera colectiva, transparentando desde el inicio de la creación para qué estamos haciendo esto, y a veces abandonando completamente el proceso del objeto y cuestionando modelos sociales. Por ejemplo, un último terreno, yo fui agredida por una persona de una institución súper importante, un hombre así como muy machista y del Chile profundo que le dicen, y se levanta un cuestionamiento a partir de eso en el territorio, y se abrieron un montón de cosas súper interesantes que escapan a la creación textil, pero que son parte de la creación textil, porque la creación textil no es la creación del objeto, es como lo empezar a hablar en público. Te perdimos un segundo, si nos puedes repetir la última frase. No sé de qué parte me... Dale, no, sigue. Y algo importante respecto a estos códigos de si estamos en la globalización, si es como que siento que cada territorio tiene un proceso muy particular. Entonces, la foto que yo les mostré en la presentación mía, la foto final, eran lugares donde no había internet, las personas o sea, el diálogo es muy interno ahí en ese lugar, a las cordilleras del Nahuel Buta, la defensa del agua es muy específica. Las personas más jóvenes a veces son las que acceden a estas cosas tecnológicas, pero
creo que en ese sentido la función social del objeto es una función de generar habla, converger, generar un diálogo común. Hay que recordar que en Chile la dictadura militar lo que segrega es la capacidad de generar espacios comunes en lo público. Eso lo tenemos, es como una falla, es como si cuando yo me caí del Zoom, como nosotros vivímonos cayéndonos de esta como instancia colectiva, qué significa lo colectivo, qué significa lo común. Entonces, una pieza colectiva, por supuesto que tiene una función social, pero cada territorio levanta esa función y mi trabajo es, yo les dije la vez pasada que nos juntamos, el agua caliente, los mejores materiales, si quieren prensa, vamos a conseguir una prensa de un periodista que les hace entrevista porque la comunidad lo necesita. Y siento que a nivel ético, hoy en día, el cuestionamiento es hacer como una amalgama de las luchas, porque son muchas, cada territorio tiene una lucha, y uno también tiene las suyas en el cuerpo. Entonces, siendo muy honesta, este protocolo al final es ser muy honesta y decir, estoy sufriendo, me siento mal, tengo frío, tengo hambre, y para eso hay que generar confianza en los grupos. Entonces, el trabajo de una creación textil es la generación de las confianzas, la reparación de las confianzas, porque yo en ningún territorio que he llegado ha sido como, ay, qué bueno, mira, vamos a hacer este textil. No, al contrario, son muchas dificultades, son pugnas políticas, a veces las señoras están enojadas entre ellas y uno al final termina siendo una mediadora entre los conflictos, pero porque el terreno lo necesita. Y creo que hoy en día se rearticulan todos los problemas que venimos acarreando hace un montón de tiempo. Se rearticulan y quizás ahora son más visibles porque tenemos esta capacidad de poder dialogar. Gracias, Dani. Ro está en silencio, no te escuchamos. Ahí. Ahí está. Quiero retomar algo que dice Dani, que tiene que ver con nuestro territorio cuerpo, ¿no? Quizás la primera reflexión que hacemos nosotras como activistas, como artistas, como tejedoras, tiene que ver con encontrar el tiempo para tejer nosotras, para tejernos nosotras, y para seguir formándonos y para seguir conociendo otras historias. Todas quienes estamos acá hemos viajado, hemos andado, tenemos contacto con otras mujeres y otros grupos y otros colectivos, y eso viene a alimentar no un ego personal de yo la mejor artista o yo la productora, sino viene a alimentar lo colectivo, viene a alimentar lo comunitario. Esos viajes que uno hace, esas miradas, la participación en espacios como estos, tiene que ver con empezar a pensarnos íntimamente para compartirnos colectivamente. Y quizás generar en nuestras comunidades espacios de pensamiento que sí van desde que ya no van hacia lo global, sino al cambio en lo, quizás en esto, en lo que nos rodea, en el equilibrio del que habla Loreto entre nuestro territorio y el cuidado de nuestro territorio. Y una cosa más que creo que tenemos como deber, quizás las artistas textiles o quienes trabajamos colectivamente, es poner la herramienta textil como una herramienta para poder decir, para poder denunciar, para poder accionar o visibilizar determinadas luchas. Y ahí para cerrar, me gustaría compartir, si fuese posible, la foto número 22, que es eso, resumir la posibilidad de tejernos en una matra que nos abrace, que nos envuelva, y que sea realmente el empuje para sostener otras luchas. Sí. Mientras te ponen la foto, yo quiero agregar también en esa responsabilidad de las tejedoras, de las artistas textiles, de las creadoras también la responsabilidad de generar redes, ¿no? Uh-huh. De entrelazar, no solo hilos, sino que hilitos personales. Sí, y ahí vengo a festejar encuentros como estos, encuentros como el Festival de la Lana, como los encuentros que organizan en Oaxaca el Museo Textil, como los textiles de Abya Yala que organiza la Escuela Yajin. Digamos, son encuentros que permiten
conectarse, conocer otras historias y volver a nuestros territorios con la potencia cargada, con todas esas historias para intervenir en nuestras comunidades. Me encanta lo que dice Rosana porque es como llevar nuestras intimidades a lugares de encuentro de colectividades, porque nuestras tradiciones están, que siempre van transformándose y van dando cuenta de nuestros sueños, nuestra inspiración, nuestros conflictos, la forma de resolver los problemas, que así como el dato más importante es como cómo lo hicieron, bueno, ese es el punto, así lo hicimos, así lo estamos haciendo. Y en estos lugares donde uno va con sus obras, con sus conversaciones, aquí mismo a través de lo que ustedes están haciendo, es maravilloso llegar a escuchar. Yo solamente con escuchar los acentos tan diversos, incluso de la Dani que vive, que somos coterráneas, la Carolina y escuchar a la Carla, a la Rosana me encanta, estoy muy agradecida. Y por supuesto que esto nos da mucho ánimo y nutrición para seguir adelante. Siempre hay nuevas remineralizaciones y eso es vital para dar pasos adelante. Hay muchos temas interesantes, está todo el tema de las apropiaciones culturales con respecto a pero es un tema así que sería como otro, no sé si otro encuentro, otro tiempo. Pero sí, precisamente lo hablo porque tiene que ver con estas intimidades que son transgeneracionales en cualquier caso. Si tú te sientes o no identificado, tú dices, sí, yo soy parte de un pueblo, soy mestiza, o soy parte de un pueblo milenario, soy ahora en este tiempo también una representante y mi voz quiere hablar desde mis abuelas, en nombre de mis abuelas y abuelos. Y estoy hablando de mi intimidad, pero de una colectividad enorme, en un contexto de intimidades que se reúnen con colectividades. Entonces, ya no es que tengamos dos colores, estamos tejiendo con varios. Entonces vamos seleccionando y hay muchas posibilidades de pensarlo. Solamente la forma, yo puedo tender urdimbres de un solo color, de dos colores, de 3, 4, 5 colores, en diversos lugares voy ubicándolos, pero la forma de pensar, cómo expreso, cómo expreso no solamente el diseño que voy a conseguir para comunicarme y hacer lo que soñé, sino que la manera en que lo dispongo, pero cómo yo entiendo que lo dispuse, tiene un significado y tiene un sentido y refleja la memoria de una colectividad, no necesariamente, y si ojalá estuviera presente, siempre vital, haya sido respetada, siempre consultada, que haya podido todavía ejercer su autonomía, su autodeterminación, su derecho propio. Así debe ser. Eso queremos, no menos. Y eso es una conquista, pero por sobre todo, porque con las comunidades que confluimos, cada una con sus tejidos, se debe comprender que desde un respeto y una diversidad se puede celebrar una gran diversidad. Muchas posibilidades de cómo se resuelven los problemas, pero realmente confluyamos en eso. A mí me gustaría dar una palabra de lo que preguntó Caro sobre la localización y todo lo que están hablando mis compañeras, de la importancia de cómo esto que dicen del arte textil cruza lo colectivo pero en lo local. Pienso de la importancia que tiene, y es una experiencia que he tenido con mis compañeras, de hablar las mujeres de nuestras vidas, ¿no? Hablar de lo que sentimos, de lo que vivimos, y lo digo porque es algo que a nosotras acá en las montañas del sureste nos ha permitido y nos ha dado fuerza el hablar de nosotras, de nuestra historia, primero para conocernos, ¿no? Entre nosotras y hacer esa colectividad, ¿no? O sea, conocer quiénes somos, conocer de dónde venimos, así como ahorita empezamos nosotros presentándonos, ¿no? Aunque ya algunas nos conocemos y nos estamos conociendo otras, pero esta importancia de darle importancia a nuestra existencia como mujeres, ¿no? Eso creo que es como vital, ¿no? Y después hablar de nuestras vidas y de nuestros sentires, y en este caso a través del textil, ¿no? Del tejido, ya sea en telar o del bordado sobre un soporte, el que sea, ¿no?
Siento que, por ejemplo, acá nos ha ayudado mucho a poder ir fortaleciéndonos y a poder ir perdiendo el miedo también. A mí me gustaría, en esto que decía Caro de lo global y lo local, presentar la segunda serie de fotos, porque justamente Carla este querida, ejemplo, ¿sí? perdona que te interrumpa, lo que pasa es que nos quedan 3 minutitos, Ah, ok, ok. entonces si podemos pasar rápido por esto para alcanzar a hacer por lo menos una preguntita del público, que Ah, ok, ok. está muy Sí, interesado. bueno, estas bordados justamente es una obra de cuando las compañeras hablan de su cotidianidad y de su situación que viven en la región, ¿no? Sobre la situación aquí podemos ver algunos bordados de lo que viven ellas, ¿no? Y a través de estos bordados la idea era visibilizar estas situaciones de regateo, de maltrato, de violencia, de explotación laboral, pero como una forma de visibilizarlo y de perder el miedo de hablar lo que están viviendo y reflexionar juntas en la forma de transformar estas situaciones, ¿no? Entonces yo quería como otra vez abonar a esto de la importancia que tiene de hablar de nuestras vidas, de lo que sentimos y de lo que vivimos, ¿no? Para tejernos en colectivo, que es muy importante eso, y irnos fortaleciendo como mujeres, ¿no? A través del tejido. Eso. Sí. Lamento que estemos tan justitas con el tiempo. Me encantaría que estuviéramos una hora más, pero la pregunta que voy a seleccionar creo que tiene mucho que ver con lo último que mencionaste. Bueno, hay mucho cariño de muchas partes del mundo, de felicitaciones por la labor que cumplen, pero quiero leer una pregunta de Ecuador. Dice, buenos días, saludos desde Ecuador. Quiero preguntar cómo se debe entender la propiedad intelectual de las piezas elaboradas en estos contextos y estos procesos colectivos. Puedo dar una opinión. Las propiedades intelectuales generalmente se conocen en el mundo como occidental como propiedades individuales y por lo tanto tendría que hacerse una elaboración de una idea, de un concepto que se refiera a las creaciones colectivas y por lo tanto que la pertenencia fuese vinculada con un colectivo y no de otra forma. En general, las situaciones de las creaciones individuales son incluso inscritas para ser como defendidas como en el futuro de cualquier tipo de hurto, robo, malutilización y todo ese tipo de cosas. Pero hay diversas miradas respecto a eso. En el caso nuestro, por ejemplo, en Adyayín y varias comunidades con las que nosotros nos hemos puesto en contacto, la idea no es inscribir, sino que generar, según cada comunidad, una fórmula en que se establezcan cierto tipo de límites para que las personas que quieran tomar desde inspiración hasta la pieza en sí, la creación en sí, pensando en algo tangible, pero también hablemos de cosas intangibles, tenga que sí o sí acercarse a la comunidad y hacer las consultas dentro de las formas que la comunidad configure, que va a ser el protocolo, ¿ya? Por lo tanto, si eso se pasa a llevar, y eso es parte de cualquier relación, o sea, hay que ponerse de acuerdo para ir de visita, para llamar por teléfono, puede o no ser respondido, pero hay que proponer, ir respetando, y hay que entrar en un entorno de querer conocer al otro, si es que no se le conoce. Entonces, es una forma de entrar en diálogo con un mundo, con una diversidad y con situaciones distintas. Incluso dentro de una misma sociedad, las personas, las comunidades, las organizaciones, las instituciones presentan disposiciones diferentes. Más aún cuando se habla de pueblos, con idiomas en particular, con creaciones que van a estar relacionadas con previas relaciones con el entorno, con la historia, con la vida, con los muertos, con el tiempo, con el espacio, con los diferentes reinos, por llamarlo así. Entonces, no es cosa de llegar y meterse, me encanta el monito, lo voy a recortar. Entonces, y va a ver la comunidad si quiere o no quiere compartir lo que quiera y lo que no quiere compartir. En el caso particular, yo voy a expresar mi pensamiento sobre los textiles, los diseños de los textiles mapuche, fueron creados para circular en el mundo entero libremente.
porque fueron creados en libertad, pero no hay derecho dentro de nuestra forma de ver de las cosas, de que sean tomados y sean apropiados sin dar correspondencia al pueblo mapuche, sin informar, sin darle el valor que tiene, o entregar una cuota de a cambio, de un trafficking, de un intercambio, por eso. Las cosas de los vecinos no se llegan y se toman, siempre se pide permiso, siempre se conversa. Hay que saber ser gente, en todos los niveles. Gracias, Loreto, y muy importante lo que estás diciendo en una situación que estamos viviendo acá en Chile recientemente de iconografía originaria. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo, Carla, adelante. es que Adelante. justamente de este lado está mucho como el tema, y justo los bordados que pasamos anteriormente nacen justamente de esta discusión de la importancia que tiene que al interior y localmente de las comunidades sean los pueblos originarios quienes definan y quienes expresen lo que para ellos es, o sea, que ellos definan por qué es importante proteger sus conocimientos y saberes ancestrales, ¿no? Acá en México, o sea, se está haciendo muchas cosas, leyes y así, pero me parece que a veces es como esta idea occidental de decir que se tienen que proteger los conocimientos por esto y por lo otro desde un discurso que no tiene que ver ni pasa por una reflexión de las propias comunidades. O sea, y a lo que me refiero es que es muy importante entender qué es lo que los pueblos originarios o cómo entienden qué es para ellos esta protección y cómo la definen y cómo quisieran ellos defender, o como ya dice Loreto, cuáles serían los protocolos al interior para ellos y sus acuerdos, ¿sí? Para poder proteger estos conocimientos y que no solamente pasan a través de el arte textil, ¿no? Que son muchos conocimientos que pasan a partir de la palabra oral, ¿no? De la vinculación que los pueblos originarios tienen con su territorio, ¿no? A través de su cuerpo, ¿no? Es decir, son varias dimensiones, ¿no? De las cuales los pueblos originarios están hechos, y pienso que es muy importante esto que decía Loreto también de la consulta, que es algo que por lo menos de este lado, o sea, si bien se están haciendo varias cosas y hay intentos, no se les está preguntando a los pueblos originarios sus propias ideas y sus propias concepciones de la protección y de esto del registro, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que sean ellas y ellos, con su palabra, que decidan cómo quieren, o si quieren que las personas lleguen a sus comunidades a trabajar de la mano con ellos a poder hacer posible esta protección o no, ¿no? Porque, digamos, ellos tienen todo el derecho, ellos y ellas, de definir cómo, cuándo y de qué manera y de definirlo todo, ¿no? Entonces sí, por eso me vino aquí a la mente esto de los bordados que pasamos, porque si se fijaron en el último que... Uy, Carla, te perdimos. Vamos a esperar un segundito a ver si puedes retomar la conexión. Caro, y a las otras chiquillas, lo que pasa es que a mí me gustaría como plantear qué pasa con la memoria en el caso de la Unidad Popular, que es una memoria que volvió la Carla. Los diseños, el percibir Carla. Ay, ¿ya se escucha? Ahí sí. Hola, 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 ¿sí? Sí, yo escucho. ¿Sí se oye? Sí. No, nada más para terminar la idea que estaba diciendo, que
que ese bordado justamente es una narración de una de las compañeras donde se habla no del robo de los diseños de fuera hacia adentro, sino justamente situaciones que ellas viven al interior de sus comunidades, donde, donde también dentro de sus comunidades hace falta trabajar a veces este respeto entre compañeras y compañeros y valoración del trabajo mismo, ¿no? Entonces, por eso digo que es necesario también contextualizar y conocer al interior de las comunidades la forma en que se ven todos estos temas realmente a través de la concepción de las compañeras y compañeros, porque a veces podemos tener nosotros ideas muy lejanas y muy diferentes a lo que las compañeras y compañeros están viviendo y percibiendo, ¿no? A través de su cosmovisión, ¿no? Entonces, pues nada, eso. Gracias, Carla. Dani, cortito para cerrar, que se nos va a cortar la plataforma, pero para que cierres cortito. Que cuando yo realizo creaciones colectivas, se va levantando el archivo colectivo de la creación y ese archivo permite tener como un sustento, como un colchoncito de memoria común. En el caso de la Unidad Popular, que es una memoria que fue segregada, completamente guardada, ha sido un trabajo de ir poniendo sobre la mesa memorias colectivas que considero que son como procesos de recuperación de una memoria común, que es el tema que trabajo yo, que es la memoria colectiva que fue sacada de lo público por la dictadura militar, a través de los archivos colectivos. Bueno, muchas gracias a todas por hoy. Espero que pronto tengamos la posibilidad de seguir esta conversación. Creo que nos quedaron muchas cosas por decir. Agradecerles también al público que les manda mucho cariño. Por tiempo no puedo leer todos los comentarios, pero agradecerles a todos que nos acompañaron.